Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Bueno, hay un movimiento informativo importante alrededor de la aprobación de una solicitud de extradición en Italia del ex ministro Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Víctor Hugo Majano, periodista experto en investigación, precisión y datos, editor del blog La Tabla, uno de los periodistas más acuciosos de Venezuela y que ha estado investigando profundamente este y muchos otros casos. Quería comenzar, Víctor Hugo, preguntándote acerca del significado que tiene esta decisión, si es definitiva, si ya significa que ya puede comenzar el proceso de extradición y el significado político que tú le ves en vista de que se ha tomado esta decisión en un país como Italia. Buenas tardes, saludos Clodovaldo y amigos de la Iguana. Puntualmente con respecto a la medida tomada o anunciada desde ayer por parte de la Procuraduría o la Fiscalía de Italia, de la Fiscalía de Roma, quizás es bueno precisar, con mucha complicación, que efectivamente hay una decisión, un visto bueno emitido por el fiscal de Roma, lo cual le permitiría pues someter a los procedimientos judiciales, es decir, a una audiencia ante un tribunal para designado a efecto o creado a efecto, que es el que va a aprobar definitivamente la extradición. Lo importante es que ya el fiscal le dio el visto bueno, le dio la aceptación a la tramitación de esa solicitud que hizo Venezuela desde el año 2018, la Fiscalía Venezolana, que se tramitó a través de todos los canales diplomáticos de la extradición y que efectivamente ya está llegando a lo que será el proceso como tal de inicio de la revisión por parte de los tribunales del caso. Y lo otro que es muy importante y que está en la decisión, en la comunicación emitida por el fiscal de Roma, es que no se encontraron elementos que pudieran cuestionar la solicitud de Venezuela en el sentido de que fuera una causa de origen político, que era uno de los alegatos que ha venido esgrimiendo la defensa de Ramírez, y además de que pudiera ser sometido a un procedimiento no ajustado a derecho o que causara algún tipo de retraso en el análisis, en la revisión de la causa, y que por supuesto lo pudiera convertir en una especie de víctima de un sistema que ha sido señalado en Europa como un sistema que no funciona adecuadamente. Esos argumentos, en todo caso, han sido rechazados por el fiscal, lo cual facilitaría pues, el procedimiento que se debe iniciar a nivel judicial. Me gustaría que puntualizaras para nosotros, Víctor Hugo, tú que tienes esto muy claro, cuáles son los casos específicos que se incluyeron en esta solicitud de extradición. Sí, nosotros, por lo que dice el comunicado del fiscal de Roma, el caso central es el caso de la contratación de un barco que su trabajo era hacer perforaciones en el Golfo de Paria, en el proyecto Gran Mariscal Sucre, que es de extracción de gas, un proyecto que se inició las perforaciones sobre el año 2008-2009. Por supuesto, un proyecto emblema de Venezuela de alto impacto en términos de lo que sería la garantía de acceso al gas. Es una zona, la zona de esa limítrofe con Trinidad y Tobago, con proyecciones inmensas de gas, que inclusive o parte del procedimiento estaba asociado a incorporar a Trinidad esa misma explotación. Obviamente son bolsones de gas compartidos en términos del subsuelo compartido, en este caso el subsuelo marítimo, compartido por las aguas territoriales de Venezuela y las aguas de Trinidad y Tobago, donde además se da toda la confluencia con el área que pertenecería, pues, que está en disputa con Guyana. Por lo tanto, evidentemente es un tema, es un esquema absolutamente estratégico para Venezuela. La contratación de este barco se realizó después que en el año 2009, o principios del 2010, si no, sería cuestión de revisar los datos, se hundió un equipo de perforación, una sonda en este caso, un sistema
flotante de perforación, que no era un barco como tal, era un sistema diseñado para ese propósito. Creo que inclusive las imágenes fueron, quizás pudieran estar en la mente de muchos, porque efectivamente fue un tanto dramático la forma como se fue hundiendo a lo largo de varias horas o varios días. No hubo víctimas, afortunadamente, el personal de PDVSA fue rescatado. Esa sonda había sido alquilada en algún momento a una empresa llamada Avan. El nombre era Avan, pero en todo caso, la sonda en concreto, el sistema este de perforación, el nombre era Avanpear, una empresa registrada o domiciliada en la India. Y inexplicablemente, si se quiere, porque aparentemente era un equipo que no estaba en malas condiciones y era bastante nuevo, era diseñado para ese fin. No era una cosa, no era un injerto entre un barco y un sistema de perforación. Era un sistema con todas las garantías de estabilidad. Se hundió y bueno, se perdió, pues la empresa tuvo que activar todo lo que era el tema de seguros, qué sé yo. Lo cierto es que no hubo víctimas. Fue además muy notorio todo el proceso por el seguimiento que le dio el propio presidente Chávez, que inmediatamente ordenó la restauración de las operaciones de perforación. E inmediatamente, pues, en cuestión de semanas, el entonces ministro Rafael Ramírez notificó, informó también por los medios públicos y en conversaciones directas con el propio presidente que ya se había contratado la incorporación de un barco de perforación a una empresa que fue presentada en su momento y sucesivamente, la empresa llamada Petrosaudí. El ministro Ramírez insistió abiertamente y fue preguntado por Chávez en ese sentido, que era una empresa del gobierno o de una empresa nacional de Arabia Saudita y que sería la primera empresa binacional dentro de la OPEC que facilitaría pues, que la posibilidad de perforar de este tipo de perforaciones en costa afuera, que son altamente complejas. Pues recordemos que creo que en el año mismo 2010 hubo el accidente en el Golfo de México, que el desastre fue inmenso, en fin. Ese barco se comenzó a traer desde el área del mar Mediterráneo. Hay fotos en el momento que venía transitando hacia acá, en el periodo pues, en que debió haber venido, en la isla de Malta, en la costa de Malta, un puerto de Malta, donde se veían claramente las condiciones, al menos visuales, de muy mala, de un alto deterioro. Mucho óxido, muchos elementos que pudieran hacer, al menos visualmente, dudar del mantenimiento de la embarcación. Lo cierto es que, bueno, sobre el mes de septiembre-octubre terminó de llegar a Venezuela y resulta que, para hacer corto el cuento, porque quizás es uno de los varios casos que tenemos, la cosa es que el barco llegó, se incorporó a perforar y nunca perforó nada. Prácticamente no tuvo ningún tipo de operación durante todo el tiempo que estuvo alquilado, pero además el sobreprecio fue tan grande que el barco pagaba alrededor de $500,000 al día. Es una cosa, $489,000 al día. Una cosa que superaba varias veces, muchas veces, lo que era el promedio de mercado de ese tipo de perforación. Y más con un equipo que había costado, creo que $60 millones, una cosa así. Pues, o sea, que en cuestión de 4 meses, de 3 meses, recuperaban inclusive la inversión del equipo. La cosa es que el equipo nunca funcionó y finalmente el resultado fue que el fraude la defraudación, pues el daño que se le causó a PDVSA pudiera superar los $1.200 millones en un periodo relativamente corto, algo así como un año, creo que menos de un año. Ese es uno de los casos mejor documentados y donde está efectivamente argumentado, anclado esta solicitud que se le hizo al gobierno de Italia con respecto a la extradición, y donde evidentemente la vinculación del señor Ramírez, además de otros funcionarios como el propio, el que fue posteriormente ministro y presidente de PDVSA, Luis del Pino, y de otros personajes que también están involucrados claramente en la contratación irregular absolutamente de esa embarcación. Pero hay un detalle muy importante, además, muy llamativo, que es que resulta que esta empresa Petrosaudí sería el nombre de la empresa, y Saturno sería el nombre de la embarcación de perforación.
PetroSaudí resulta que aparece involucrada en otro caso de defraudación multinacional, si se quiere, que fue con un famoso fondo de desarrollo de Malasia. Eso fue un poco posterior quizás a lo que pasó en Venezuela con la sonda, con el sistema de perforación. Y resulta que el dato es muy interesante porque en ese proceso de defraudación sobre el orden de los 4.000 y tantos millones de euros, en este caso, se involucraron pues, una serie de artistas de talla internacional, como el propio Leonardo DiCaprio. Inclusive la película el Lobo de Wall Street se considera que no solamente fue financiada por estos operadores de ese fondo, sino que además la película es como una especie de alegoría de reivindicación del fraude y de los procedimientos anómalos para obtener el recurso. Incluso en el caso de Leonardo DiCaprio, tengo entendido que uno de los regalos que él recibió, además de haber sido financiada su fundación que tiene que ver con el tema ecológico, el cual sigue siendo como una de las principales banderas de su posicionamiento público, él recibió como parte de esas compensaciones, ese apoyo, un Picasso original, un Picasso que valía cualquier cantidad de dinero. Al final tuvo que devolverlo. Y así como él estuvo involucrada Miranda Kerr, creo que fue otra de las artistas involucradas, y una de las Kardashian, creo que fue Kim la que estuvo en el asunto. Entonces, pareciera que efectivamente son esquemas multinacionales de defraudación y de corrupción. Ok, volviendo a lo que se está planteando en el caso de Rafael Ramírez, ¿cuáles son los otros dos grandes casos, así de grandes rasgos que están planteados? Hay un caso que quizás es el que más avanzado, al menos en Venezuela, que es el caso que de alguna manera aquí lo conocemos como lo que tiene que ver básicamente con lavado de legitimación de capitales a través de las empresas de su primo hermano realmente, Diego Salazar, que está detenido en Venezuela en este momento, desde el año 2017, tengo entendido, desde finales de 2017, exacto, o agosto, septiembre de 2017. Ahí está detenido también un abogado que era como el abogado operador y que terminaba siendo como una especie de enlace entre toda una estructura de corrupción dentro de Venezuela, en la cual está involucrada la exfiscal Luisa Ortega, y que tiene que ver justamente con la legitimación, la transferencia de fondos desde PDVSA, desde cuentas internacionales de PDVSA, a través de cuentas en el banco, en el liquidado banca privada de Andorra, en el Principado de Andorra, que es un pequeño principado de esas cosas posfeudales que siguen persistiendo en el mundo para proteger justamente el tráfico de dinero y los capitales este tipo de capitales irregulares. Y en Venezuela ya hay varios detenidos, obviamente. Los casos se ven que no han avanzado mucho. En Andorra, de hecho, toda la investigación terminó inclusive con la liquidación del banco. Y en ese proceso se ha descubierto que por al menos cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares se movilizaron a través de ese banco, entre distintas cuentas relacionadas con PDVSA y con familiares, allegados, contratistas de PDVSA y de Rafael Ramírez, o en ese caso de su primo Diego Salazar. Ese es uno de los casos más importantes que hay. Hay un caso relacionado con el... Sí. Y el otro caso, para ir directamente, es lo que tiene que ver con hay uno con el sector eléctrico. ¿Con él? Con el sector eléctrico. Hay unas compras también que se hicieron relacionadas con plantas eléctricas. Sí, pero no está vinculado directamente. Esto digamos que son tres casos en los que está vinculado directamente el propio ministro. Bueno, el tercer caso, que quizás es un poco más complejo de explicar, pero que es muy importante por las magnitudes que tuvo y el carácter corporativo que tuvo ese.
que quizás es un caso más reciente, se develó, se presentó públicamente a finales del 2017, y es el caso de la manipulación de los precios de los crudos de exportación sobre la base de una serie de parámetros, entre los cuales el más destacado es el llamado factor K. Los crudos de exportación, y es un esquema global, pues, se definen unos precios que no solamente están determinados por el comportamiento del mercado, sino que además hay un factor que trata de ajustar con el fin de que no haya pérdida, no haya elementos de pérdida mayores, o que en todo caso no haya pérdida de mercado, que son los llamados, es la consideración pues, de una serie de factores, tanto de disponibilidad del producto, porque probablemente un activo de un... Ok, retomamos. El factor K es un mecanismo por el cual se trata de garantizar que los precios respondan a una lógica de mercado para que no se pierdan obviamente el acceso a los mercados, pero que tampoco haya pérdidas en términos de la fijación de ese precio. Tiene que ver con elementos técnicos y elementos de disponibilidad, de movilización, de transporte, y es lo que llaman el factor K, que generalmente es una fórmula en la cual se incorporan elementos más o menos objetivos, algunos que no son tan objetivos, pero que básicamente dependen del acceso a la información. Resulta que para ese proceso, que era un proceso de cálculo que normalmente lo hace cada país o cada empresa nacional de hidrocarburos, se creó una oficina en Austria, en Viena. Al frente de esa oficina se colocó un señor de altísimo reconocimiento mundial en materia petrolera, un académico de origen británico, que hizo su carrera, su proceso de formación y de trabajo en Venezuela, que es el señor Bernard Momer. Y se instaló, esa oficina, en vez de hacer el trabajo directamente, se instaló en Viena y contrató una empresa que realmente era como una especie de operadora de las grandes corporaciones de compra de hidrocarburos y sus derivados. Y resulta que a partir de la fijación irregular de esos precios, los cálculos irregulares de esos precios, le pudieron haber provocado a Venezuela algo así como entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en pérdida, en un periodo, no sé, de 3 o 4 años, un periodo relativamente corto. Y se determinó todo ese procedimiento, y en el cual está involucrado directamente el señor Ramírez con otras personas, tanto el señor Bernard Momer como otros funcionarios que fueron designados allá en algún periodo de tiempo. Víctor Hugo, tú que has estado estudiando además muchos otros casos de corrupción, parece ser que siempre el factor familiar tuviera un peso importante en estas tramas. En este caso, parece que es así, ¿no? ¿Qué peso realmente le atribuyes tú a lo familiar en el problema genérico de la corrupción y específicamente en este caso? Bueno, yo me imagino que no solamente, o sea, obviamente el tema familiar tiene que ver con todo el tema de disponibilidad de circulación de esos recursos, pero creo que sí es importante entender además que son procesos absolutamente corporativos de apropiación de fondos. No es algo individual, cosa que es importante. Ahora, obviamente, en el caso de Ramírez, creo que hay unos elementos familiares además muy particulares. El tema de los primos con los cuales además se genera una relación muy estrecha de familiaridad, de compromiso personal, familiar, político. Porque, por ejemplo, en el caso de Diego Salazar, que es hijo del famoso guerrillero Diego Salazar, fundador, uno de los principales fugados del cuartel San Carlos en el año 1975, vinculados a Douglas Bravo, pues, a personalidades de la izquierda venezolana y de la lucha revolucionaria muy destacadas. Y creo que de alguna manera ese proceso en que ellos compartieron su familia, privaciones durante periodos de tiempo,
probablemente galvanizó pues, esa relación y la confianza que pudiera haber. Pero insisto, no son procesos absolutamente vinculados a un tema individual. Yo creo que al final lo que pasó con PDVSA y con Ramírez está vinculado más a un proceso de transferencia de los activos nacionales, en este caso, como estamos viendo, no solamente de Venezuela, sino de otras naciones con acceso a este tipo de recursos. Por ejemplo, en el caso del factor K, de la determinación de precios, el mismo académico, que era como una especie de compañero intelectual de Bernard Momer, es un señor de origen mexicano realmente, que hizo un procedimiento muy parecido, hasta hace muy poco de hecho, en el caso de Pemex. Pemex también perdió cantidad de dinero por un cálculo, por la manipulación de este tipo de elementos de determinación de precios. Entonces son modelos, pareciera que fueran modelos donde hay una complicidad por parte de actores vinculados a las empresas y a la dirección de las empresas nacionales de hidrocarburos, y por supuesto una serie de mecanismos articulados desde las corporaciones de comercialización de combustible, de combustible y de derivados, para poder manipular los precios y tener entonces ventajas competitivas que le permita obtener unas ganancias superiores. Okay. Víctor Hugo, hay un aspecto muy polémico en todo esto que tiene que ver con el personaje Rafael Ramírez, y es su relación con el comandante Chávez, porque todo su trabajo se desarrolló, bueno, hasta la muerte del comandante Chávez, y luego siguió. Inclusive él, después que sale de PDVSA, del Ministerio de Petróleo, tiene un cargo importantísimo como es el de embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el problema de la complicidad política, el problema de quién sabía qué, por qué se descubre luego de tanto tiempo una trama tan gruesa como esta de la corrupción. Mira, evidentemente creo que una de las fallas mayores que pudo haber habido en ese proceso de identificación de tendencia tiene que ver con el acceso, la difusión y el debate sobre la información disponible. Porque resulta que todos estos procesos, esta información de que estamos compartiendo hoy, seguramente era tan fácil de obtener en ese momento como lo pudo haber sido hoy. Todas esas tramas, toda esa estructura de relaciones entre corporaciones mundiales, de comercialización, de compra, de inversiones, de adquisición de activos o de insumos y de materiales para la industria, que sería otro gran rubro de corrupción. Fíjense que aquí no estamos tocando todo lo que tiene que ver con procura, compra de tecnología, mantenimiento de instalaciones, pero resulta que todo eso está relacionado, absolutamente relacionado. Son los mismos proveedores, hay una interconexión absolutamente definida y que pudo haber sido muy sencillo haberlo auditado a través de los mecanismos convencionales que existen para determinar si una relación es transparente, si no hay la posibilidad de elementos de fraude, etcétera, etcétera. O sea, los antecedentes, lo que llaman la reputación de las organizaciones o de los actores, de los empresarios, eso que llaman comúnmente la debida diligencia en el caso de los sistemas bancarios. Todos esos elementos estaban a la mano, pues no se usaron, no sé por qué. Pero evidentemente el problema es que al final terminamos pagando unos sobrecostos derivados de la complejización de ocultar esos mecanismos de apropiación de los activos, donde no solamente el objetivo era resolver en términos personales o familiares el futuro o los ingresos o las comodidades que pudiera tener, sino fundamentalmente transferir esos activos, esos recursos, esa riqueza nacional a corporaciones mundiales y obviamente a sus representantes en términos locales. Víctor Hugo, luego de la salida de Rafael Ramírez de PDVSA, se han producido, digamos, varios de los peores años de la producción, la caída de la producción, gravísimos problemas que se han hecho más agudos todavía con el bloqueo, por supuesto, pero que ya venían arrastrándose. ¿Hasta qué punto
¿Dirías tú que la crisis de PDVSA, que todo este gran problema que tiene nuestra industria principal en este momento, tienen que ver con ese bloque de corrupción de la época Ramírez? ¿No? Indudablemente, o sea, quizás pudiera ser, uno pudiera especular y a lo mejor si hacemos un análisis objetivo sobre la base de los datos, vamos a encontrar que no hay ninguna especulación, sino que efectivamente fue parte de un proceso de conspiración. De manera de poder golpear y crear las condiciones para que cualquier procedimiento de restricción de acceso a insumos o activos o a materiales o a tecnología, en forma muy quirúrgica pudiera deshabilitar, pues, anular la capacidad productiva de la industria. Las mismas decisiones que se pudieran haber tomado en términos productivos. Porque uno pudiera cuestionar inclusive, luego de haber visto estudios en cuanto a lo que fue el flujo de inversiones en el caso de la faja petrolera del Orinoco, donde esa cantidad de dinero que se invirtió ahí, esa cantidad de tubos que se enterró ahí, que probablemente nunca vamos a aprovechar y nunca se aprovecharon, está motivado justamente por garantizar que una serie de empresas nacionales e internacionales tuvieran acceso a recursos. Mientras que paralelamente descuidábamos procesos fundamentales como era la producción de los crudos livianos en Occidente, tanto en Occidente como en el sur del país. Y esto lo decimos, digamos que sin saber muchos detalles de lo que es el proceso de la industria, ¿verdad? O lo que podemos ver en el caso de la parte de refinación, que nos afecta directamente en este momento por el tema del combustible. ¿Desde cuándo se debió haber programado los mantenimientos mayores en Amoay? Hasta que finalmente, en el 2013, en el 2012, Amoay tiene el accidente fatal y prácticamente la mitad o prácticamente todo el complejo queda deshabilitado, o al menos sus elementos de mayor capacidad productiva. Igual tenemos el caso, lo que estamos hablando de los barcos estos de perforación, las embarcaciones de perforación. Siempre se dijo, y era público y notorio, y las denuncias están a la vista, que todo lo que se mostraba era de utilería. Pues una vez cuentan pues, que llevaron a Chávez al lugar, lo montaron en un helicóptero y resulta que los estallidos de gas era gas que habían llevado en camiones y disparaban el gas y cosas así, pues, cosas absolutamente absurdas. El mismo tema de lo que era el proyecto de la refinería de Puerto La Cruz, de lo que llamaban de refinación profunda o algo así es el término. Es decir, hay una serie de elementos donde evidentemente golpear ahí implicaba comprometer absolutamente lo que pudiera pasar después. Porque si no tienes crudo liviano que puedas mezclar con el crudo extra pesado de la faja del Orinoco y lograr hacer una mezcla suficientemente comercial y transportable, te obligaba entonces o a incorporar efectivamente lo que llamamos hoy en día los mejoradores, o en todo caso, como los mejoradores a la final terminaban no funcionando porque era el mismo criterio de no garantizar el mantenimiento, terminábamos incorporando los sistemas estos de diluyentes y Naxta, que se perdía porque simplemente había que enviarlo así para que... Entonces se vendía un crudo de inferior calidad, por lo tanto había que venderlo a menor precio, pero además de eso le estábamos entregando unos diluyentes y un activo como era la Nacta, un recurso como la Nacta que se puede recuperar, que no se recuperaba y el petróleo se iba de esa manera. Entonces son elementos y entonces, claro, cuando sabemos que esas tecnologías están controladas porque son tecnologías bajo licencia, y están controladas obviamente en cualquier proceso de restricciones comerciales como los bloqueos, por supuesto que es muy sencillo saber dónde vas a golpear en el momento que se requiera. Por eso vemos las licencias. Las licencias, ¿qué significan al final? Permiten una serie de actividades básicas como para mantener los activos funcionando, para que no haya daños a la seguridad, pero la primera decisión que se tomó, creo que fue en el mismo 2016, con las primeras medidas de bloqueo dirigidas a la industria petrolera, fueron justamente prohibir la comercialización de este tipo de activos como los diluyentes.
Y cuando entonces comenzamos a ver que que algunos de los proveedores, al menos de estos diluyentes, están vinculados familiarmente con factores de oposición en Venezuela o con sus intereses en otros países, México, en este caso estamos hablando del señor Tobar Arroyo, sus primos mexicanos y su hermano menor son operadores de una gran industria que distribuye tanto en México como hacia el resto de áreas productivas, diluyentes o químicos con ese propósito de manejo pues, de los crudos y especialmente de los crudos pesados. Creo que si hiciéramos un análisis bien calculado, bien detenido, con números, con datos, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente todo ese proceso de corrupción fue disparado con el propósito de garantizar que se mantuviera por parte de estas tecnologías licenciadas el control por parte del gobierno estadounidense sobre la industria petrolera venezolana. Bueno, y lucubrando un poco sobre esa hipótesis, podríamos además entender por qué Rafael Ramírez, a pesar de todo, no ha sido de los más perseguidos, ¿no? por Estados Unidos, aun cuando él no está en Estados Unidos, sino que está en Europa, pero no ha sido propiamente un personaje perseguido. Incluso creo que tiene unas multas por ahí que él las paga sin ningún problema, ¿no? En Estados Unidos. Sí, evidentemente la persecución contra él ha sido mínima si lo comparamos con las persecuciones que han sufrido otros sectores empresariales, otros factores y no solamente venezolanos, sino de otros países, donde efectivamente pareciera que la gran preocupación sobre Ramírez no es la mayor. Pero además hay un elemento bien interesante. Ramírez para el año 2017, él seguía siendo funcionario venezolano porque estaba como embajador principal en las Naciones Unidas. En ese año es muy probable que sea previsto posterior a todo el tema de la llamada guarimba del 2017, un golpe diplomático en el cual el embajador venezolano, tal cual como pasó con el embajador libio en el año 2011, renunciara públicamente. Pues de hecho, lo hizo su segundo a bordo, lo que se llama el embajador alterno, que terminaba siendo un nieto del presidente Medina Angarita, por cierto. Este señor sí renunció y pareciera que era la misma lógica de lo que pasó con Libia, porque en el caso de Libia, primero renunció el alterno igualito, fue un guión tal cual. Entonces es probable que parte de ese proceso del bloqueo terminó al él ocupar esos cargos diplomáticos, terminó siendo utilizado también para ese tipo de propósito. Okay. Ya para finalizar, Víctor Hugo, bueno, este señor se ha postulado él mismo, ha intentado proyectarse como un heredero legítimo del comandante Chávez y como un posible sustituto en caso de un gobierno de transición o un gobierno donde tenga que haber algún factor del chavismo, como se ha comentado insistentemente. Pero, ¿qué crees tú que va a pasar con él ahora? Porque, bueno, él está en Italia, probablemente pudiera movilizarse hacia algún otro país y continuar ejerciendo la política desde lejos en Venezuela. Y creo que la actuación política de él no es novedosa. De hecho, se dice que varias de las gobernaciones en los estados petroleros del país, de alguna manera, eran controladas, operadas, inclusive en términos políticos, él en varias oportunidades llegó a ser vicepresidente del PSUV en esas regiones. Es decir, que desde el punto de vista político pareciera que ya lo ha hecho, pues, y que tendría todo el sentido que va a tratar de hacerlo. Él también lo hemos visto en el caso de algunas gobernaciones en las que esos exfuncionarios han terminado por irse del país, asociados quizás a ese tipo de procesos o teniendo algún tipo de investigación que los pudiera vincular a Ramírez, pero posiblemente esa gente pudiera regresar. Inclusive ahí pudieran haber inclusive tramas que tengan que ver con el tema conspirativo, golpista propiamente, el atentado al presidente Maduro en el año 2018, el de agosto del caso de la Guardia Nacional.
donde está involucrado inclusive un funcionario de altísima confianza de un exsecretario general de gobierno de uno de estos estados que estaban vinculados al señor Ramírez. Y probablemente hay un grupo de exministros que también está afuera, que siguen representando de alguna manera esas posiciones de izquierda o progresista, y que probablemente pudieran, en algún giro de estos absurdos que muchas veces da la historia, y que da la historia sobre todo porque hay factores que desconocen cuál es el contexto que se están generando esas cosas, en que probablemente esos factores terminen presentándose a nivel global como factores progresistas. Ese pudiera ser un escenario factible, que además se pudiera ver alimentado por una especie de aproximación, de confluencia, con el fin de que haya un levantamiento de las sanciones, en la que un factor de confianza o estimulador de la confianza pudiera ser justamente Rafael Ramírez, en la que entonces tanto gobiernos como capitales transnacionales interesados en invertir en Venezuela puedan entonces volver y retomar lo que fue lo que él ha logrado vender como una política petrolera exitosa, como una gestión petrolera gerencial en términos gerenciales exitosa. Sobre todo cuando comparamos los números de su gestión, que obedecen a otros procesos, pero que en todo caso el saldo neto es positivo con lo que hemos vivido en los últimos, al menos en los últimos 2 o 3 años, en que la caída de la producción ha sido sustancial. Bueno, le doy las gracias a Víctor Hugo Majano, periodista experto en investigación, en datos, en precisión, y editor del blog La Tabla, que sigue marcando pauta en esta materia en el país. Siempre en La Iguana estamos utilizando materiales provenientes de La Tabla. Nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela la tiene en alta estima y siempre los está citando en su programa desde donde sea. También le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la producción y en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene más de 166,000 seguidores. Y si le activan la campanita, van a tener los avisos de estas entrevistas y de los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela. Será entonces hasta la próxima vez.